¿Y tu compañera María? Tienes el audio apagado, María. ¿Ya me escuchas? María, ¿me escuchas? Tienes el audio apagado, María. Sí, señor profe, ya se conecta mi compañero. Pero sí me estabas escuchando tú, porque tú me estabas hablando y tenías el micrófono apagado. Ya, profe, ya. Ah, pero dice que para compartir pantalla host. Ya lo hago, ya lo hago. Listo. Listo. Ya puedes comenzar, María. Listo, va. Bueno. Vemos eso, planteamiento problema. Esto que ustedes tienen acá, María Huertas, o sea, en ese planteamiento del problema, a ustedes les falta como ahondar un poco más en ese planteamiento del problema. Porque ustedes están planteando el problema y una vez están mandando la pregunta problema. El planteamiento del problema es como esa descripción, digámoslo, más profunda, más aterrizada de lo que ustedes están viendo como problemático en los estudiantes. Entonces ustedes hacen una descripción y esa descripción hablan de lo que ustedes están investigando. Y luego de hacer una descripción más o menos amplia, ¿sí? Ustedes terminan diciendo nuestra pregunta-problema o nuestro planteamiento de problema o nuestra pregunta-problema más bien es la siguiente, y ahí dice: el aprendizaje significativo influye en las estrategias cognitivas utilizadas por los alumnos del tercer semestre de la Facultad de Psicología, las cuales les permitirán un mejoramiento en el rendimiento académico. Esa es su pregunta-problema. Pero para hablar de esa pregunta-problema, ustedes tienen que hacer una descripción de la problemática. Y eso va, digamos que el título es planteamiento del problema, ustedes hacen la descripción del problema y luego terminan, luego que hacen esa descripción como amplia, ¿sí? Terminan ese planteamiento del problema con la pregunta-problema. ¿Sí? Porque no pueden pasar de ustedes de una vez a la pregunta-problema sin haber hecho esa descripción del planteamiento del problema. Eso es lo que yo les quiero decir. Porque pues la pregunta-problema está interesante, está muy bien, pero necesitamos describir muy bien el planteamiento del problema. Y con base en eso, miremos los objetivos. Objetivo: identificar cómo el aprendizaje significativo influye en las diferentes estrategias cognitivas utilizadas por los alumnos del tercer semestre de la Facultad de Psicología de la Universitaria de Colombia, ¿no? Sí, señor. Ah, el que tienen abajo es otra opción. Sí, señor. Identificar las estrategias del aprendizaje significativo a través de los procesos cognitivos. Bueno, cualquiera de las dos está bien. A través de los procesos cognitivos. Cómo el aprendizaje significativo influye en las diferentes estrategias cognitivas. Identificar las estrategias del aprendizaje significativo a través de los procesos. No, dejen la primera.
por favor. Entonces solo sería agregarle la Correcto. pareja de lo. Correcto, sí, correcto. Objetivos específicos, realizar una revisión bibliográfica, muy bien. Seleccionar el instrumento que permita recolectar información sobre las estrategias de aprendizaje. Determinar las estrategias cognitivas del aprendizaje que predominan. Sí, está bien. Está bien. Sí. Si ustedes hablan de seleccionar un instrumento, devuélvete por favor, ahí seleccionar el instrumento que permita, entonces ese instrumento tiene que estar relacionado con su pregunta-problema. Entonces es lo que tiene que investigar, por favor. ¿Qué instrumento, qué prueba, qué cuestionario o qué entrevista o qué método de observación se puede utilizar para recolectar esa información? Eso es lo que tienen que hacer ustedes en estos 8 días. Como seleccionar el instrumento que ustedes van a aplicar de acuerdo a su problema. Bueno. Sí, señor. Listo. Ya bajen que lo otro ya está bien. Justificación, pero eso ya sabemos. Baje, por favor, baja. Continúa. Ojo con el tipo de letra y los espacios, porque se nota que hay un tipo de letra más grande que la otra. Ojo con eso, por favor. Sí, señor. Que siempre sea un tipo de letra y el mismo tamaño, por favor. Experiencia de Cole. Okay. Bien. Sí. No, eso es marco teórico, que eso ya es marco legal. Hace falta ajustarle la letra, profe, es que como tenemos un Sí. Excel, un Word diferente. Y lo otro, y el marco legal, ese título tiene que ir centrado en marco legal, tiene que ir centrado en, luego, Constitución Política de Colombia, y abajo ya hablan de la Constitución Política, o sea, como que la Constitución Política de Colombia sería un subtítulo, ¿sí? Entra ahí, Aleja. Sí. ¿Y ahí quitamos este? Pues tendría que colocar Constitución Política de Colombia, año no sé qué cosa, o sea, todo el título, digámoslo así, de lo que implica la Constitución Política de Colombia, ¿no? Y luego si ya explican lo que es la Constitución Política, lo mismo la Ley General de Educación con un subtítulo, y bajan el párrafo de donde dice destina al título 3. Cada Entonces, uno de los que está en negrita con subtítulo, Ale. sí, correcto. Ay. Listo. Ok, eso lo arreglan después. Listo. Marco metodológico. El marco, no, profe, nos hace falta el marco metodológico porque Bueno, no sabíamos si el objetivo nos iba a quedar pues ya aprobado para ya empezar con el instrumento, ya bueno, sería lo que nos haría falta. recuerden que es una investigación cualitativa, ¿no? Sí, señor, una investigación cualitativa. Ok, listo. Entonces eso queda para el próximo miércoles, por favor, ya Ya finiquitada. completo. Listo. Y con la prueba que ustedes consideran les sirve para poder emplearla para la recolección de datos. Listo. Cualitativa, ¿cierto, profe? Sí, señorita. Puede ser una prueba de tipo Likert, preguntas tipo Likert para que se pueda graficar. Ah, listo. Preguntas tipo like. De acuerdo a lo que ustedes están evaluando, ¿no? Ojo con eso. Sí, señor. Sí, señor. Bueno.
Listo, profe. Permítame un instante, por favor. Listo. Ok. Se pueden retirar, señoritas. Gracias, profe. Nos veremos de 8 Gracias. días con todo eso ya finiquitado. Chao, chao. Ah, bueno, cuéntele a su compañera pues de que faltó y que pues, necesito que esté para el otro miércoles sin falta. Fernanda, bueno, por favor. Señor. Sí, señor. Habla con tu Gracias. compañera porque no asistió. ¿Listo? Bueno, chao. Chao, Chao, profe, gracias. chao, chao. Que estés bien. Hola, Laura. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, cuéntame entonces, ¿qué me tienes que mostrar? Mira, profe, es que te voy a mostrar aquí que ya lo puedo compartir. Que es para que su merced me haga el favor y mire el título y lo que tengo hasta el momento porque pues necesito continuar porque Claro, pues obviamente estoy atrasada. obviamente. Sí, profe, pero Relación pues estoy existente entre trabajando la todos los días. Sí, pero ¿qué? ¿Trabajando en el semillero o Sí, trabajando sí, en tu sí. trabajo? Ah, ok. No, en el proyecto y pues Relación existente entre el aprendizaje significativo y el uso de la resolución de problemas en los estudiantes de noveno semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universitaria de Colombia. Listo. Ah, ok. El título me parece bien. Ahora sí ya tiene una connotación relacionada con el aprendizaje significativo y cómo este puede estar influyendo en la resolución de problemas. Bueno, ok, listo, eso está bien. Ahora, yo no sé si tú tienes yo les compartí una tesis para que se guiaran, porque lo que tienes tú que manejar ahorita es, pues, el estado del arte, el marco teórico, el planteamiento del problema, la pregunta problema. ¿Escuchaste lo que yo les expliqué a ellas, Laura? no, señor, pero pues a mí me gustaría, profe, si es tan amable y su merced me envía ese proyecto, me lo envía para yo tener como esa base y seguir el paso a paso. Claro, pero a lo que quiero referir, yo lo dije cuando tú estabas, yo lo expliqué para cuando tú estabas, Laura. Sí, señor, sí, pero entonces creo que no lo tengo completo. Pero yo aquí lo anoté, yo aquí lo anoté. No, me refiero a lo que yo les expliqué ahorita de cómo es el planteamiento del problema. O sea, el planteamiento del problema y la justificación, pues son dos temas aparte, ¿no? O sea, Sí, no señor. pueden estar unidos allí. Y en el planteamiento del problema es hacer una descripción de lo que tú percibes que se presenta como interesante para investigar, ¿no? Entonces, Sí. de acuerdo a ese título que tú tienes allá, de la relación existente, entonces tú vas a hablar de eso en el planteamiento del problema, ¿sí? Y luego terminas la explicación o la descripción de ese planteamiento del problema diciendo la pregunta problema. ¿Tú tienes la pregunta problema por ahí o no? No, señor. Bueno, entonces tienes que hacer una pregunta problema. Voy a compartirte esa tesis para que tú te guíes, para que sepas qué es lo que tienes que hacer. Pero Listo. tienes que ir pensando en la pregunta problema. ¿Qué te falta a ti? Te falta el estado del arte, te falta el marco teórico, el Sí. marco conceptual. El marco conceptual es como las definiciones de los términos que consideramos importantes como definir. O sea, ahí en el marco conceptual no se va a colocar ningún tipo de referencia de autores ni nada, simplemente es como una descripción operacional de lo que es el término. Por ejemplo, si estamos hablando de resolución de problemas,
¿a qué hace referencia eso? Si estamos hablando de aprendizaje significativo, ¿qué hace referencia a eso? ¿Sí? Y así otras que de pronto no veo por acá. Por ejemplo, baja tu presentación, por favor. Por ejemplo, ¿qué es el término de análisis? ¿Qué es el término de confrontación, reflexión, argumentación, interpretación? Entonces lo que hacemos es operacionalizar eso, definir esa parte. ¿Sí? Bueno, y con base, eso te falta bastante, mujer, y con base a lo que estás planteando, tú tienes que generar, pues, y con base a la pregunta-problema, tú tienes que generar los objetivos, tanto el general como el específico. Entonces, qué bueno que ya tengas tú claro cuál es el título de tu trabajo, porque con base a eso tú puedes hacer la pregunta-problema. Y la pregunta-problema te lleva a los objetivos, tanto el general como los específicos. ¿Sí? Sigue bajando, por favor. Listo. Okay. Determinar la relación existente entre el aprendizaje significativo y el uso de la resolución de problemas. Ok. Analizar los elementos, métodos y estrategias de aprendizaje asociadas al analizar los elementos, métodos y estrategias de aprendizaje significativo asociadas con los estudiantes de nuevo. No. Espérate que estoy ocupada, ve para el cuarto y ya voy. Ahorita. Sí, pero ahorita. Sí, pero ahorita. Estoy ocupada. Tome las galletas. Tome ahorita. Si se porta bien ahorita. Vaya para allá. Mamá, yo quiero a papá. Sí, pero ahorita cuando yo me desocupe. A ver, con respecto a los objetivos específicos, analizar los elementos, métodos, estrategias de aprendizaje significativo. En vez de asociadas, puede ser como presentados o analizar los elementos utilizados, no sé, por los estudiantes de noveno semestre. Es decir, ¿cuáles son los elementos, métodos, estrategias de aprendizaje que los estudiantes utilizan con mayor frecuencia? ¿No? Creo que eso es lo que de pronto podría caber allí en este objetivo específico. Determinar el uso de determinar el uso de resolución de problemas dentro. Determinar el tipo de resolución de problemas que los estudiantes de noveno semestre aplican en su contexto académico. Y fíjate que pues, sí, me parece que por ese lado podría ser como determinar el tipo o los tipos de resolución de problemas que usan los estudiantes o que presentan o que utilizan los estudiantes de noveno semestre en su contexto académico.
Entonces tú dices acá que y sus principales características. Entonces esas principales características estaría ya arriba como determinar el uso de los tipos de problemas, sus características. Bueno, más o menos es como la idea. Revisándolo, por favor, más o menos te estoy dando la idea para que tú lo puedas corregir más, por favor. Identificar los elementos, métodos, estrategias y características de la relación entre el aprendizaje. No, este tercer específico está muy confuso. Tienes que reestructurarlo o cambiarlo de acuerdo a lo que tú quieres llegar. O sea, Sí, el objetivo general es hacia donde tú quieres llegar. Los objetivos específicos son cómo vas a desglosar ese objetivo general, cómo vas a llegar a ese objetivo general. Entonces, tienes que mirar mejor el tercer objetivo específico, que no está claro, está bastante confuso y no nos da ninguna información. Y creería que tendrías que colocar otro cuarto. ¿Cuarto? Sí. Algo así como la aplicación de la prueba o la recolección de datos, no sé, como que tú mires como este cuarto objetivo general, específico, que nos ayude a alcanzar ese objetivo general. Entonces me parece que tienes que cambiar el tercero, agregar. Listo, profe. Listo, Luego, yo ya pues. Luego hablas tú de marco de referencia, entonces yo diría que es más como voy a mandarte a ti esta conferencia artículo al WhatsApp, te lo envío. Sí, señor. Para que tú la tengas, porque quiero que modifiques ese marco de referencia, porque está el marco de referencia, ¿no, profe? Porque pasa es que como está el estado del arte, digamos que eso sería también como un marco de referencia, ¿ves? Está el marco teórico, está el marco conceptual, está el marco metodológico y está el marco legal. Listo, profe. Yo ya esta semana, el viernes, ya tengo eso listo. Sí, es porque lo necesito para el otro miércoles. Sí, sí, señor. Yo el viernes ya tengo todo listo, profe. Eso, señorita. Entonces, cuídate mucho. Bueno, profesor, mil gracias. Chao. Muchas gracias. Bueno, chao, profe, que esté muy bien. Gracias.